Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar reunidos, aunque sea a distancia, por medio de su palabra, es unánimes. Y glorificamos a nuestro Padre Celestial porque a pesar de luchas y pruebas, Él pone todos los medios para que la iglesia siga avanzando, siga creciendo y sigamos testificando de su amor y de su gracia. Hoy tenemos un estudio muy lindo, compartir la historia de Jesús. Es un tema maravilloso y que seguramente va a ser un deleite para ti. Si es la primera vez que te conectas por medio de esta red del Facebook o te compartieron un video, busca los demás estudios que están aquí en Facebook. También lo puedes encontrar en YouTube y podrás deleitarte con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Yo soy un instrumento, igual que la computadora, igual que el internet. La palabra es de nuestro Dios Todopoderoso y Él está viniendo y estamos en este momento por medio de su Santo Espíritu buscando aquellas almas que aún no han entregado su vida a Jesús. Él está viniendo y es necesario que nosotros estemos preparados para ese gran momento. Así que compartir la historia de Jesús es el tema que tenemos el día de hoy. Así que yo les voy a pedir que me acompañen en oración para que el Señor dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito y santo nombre, Señor. Vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados, Señor. Te suplico que no tomes en cuenta mis iniquidades, sino que puedas mirar el sacrificio hecho en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos lave, nos limpie, nos santifiques, nos hagas conforme a su voluntad, Señor, y que su Espíritu Santo sea derramado no solamente aquí, en donde vamos a abrir las Santas Escrituras y estudiar su palabra, sino también allá en los hogares en donde van a escuchar su palabra, porque su palabra dice que la fe viene del oír y oír palabra de Dios. Así, Señor, que en sus manos encomiendo el estudio de su palabra, unja mis labios, y que sea usted hablando a través de mí y que su Santo Espíritu rebose en los corazones de mis hermanos y amigos que van a escuchar su palabra y aquellos que van a compartir este mensaje, bendígales en gran manera porque a través de compartir ellos también estarán proclamando el mensaje. Señor, en sus manos nos encomendamos, porque le estamos pidiendo todo en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Qué lindo es estar conectados con nuestro Dios a través de la oración y tener la certeza de que Él escuchó la oración en este momento. Compartir la historia de Jesús. El poder de testificar es una tarea laboriosa si es simplemente un deber o una obligación religiosa. Si es una obligación religiosa, es una tarea laboriosa, pero es una delicia si proviene de un corazón rebosante, lleno de gozo, de gratitud. Es como cuando estamos enamorados, no queremos dejar de hablar de aquella persona a la que amamos y queremos compartir cómo es, lo que le gusta, dónde lo conociste, cómo fue que te enamoraste. Y así es cuando estamos enamorados de Jesús, de la misma manera queremos nosotros compartir con ese gozo y no hay una carga en ello. Entonces eso se trata el estudio de este día. Uno de los misioneros más grandes del siglo XIX fue Adoniram Judson. Él y su esposa pasaron la mayor parte de su vida en Birmania, donde dominaron el idioma, tradujeron la Biblia al birmano, adiestró pastores, plantó iglesias, entró en territorios nuevos, dirigió reuniones evangelizadoras. Su vida se consumió compartiendo al Cristo que amaba con los birmanos. Adoniram Judson es su nombre. Y este hombre de grande fe, su vida se consumió compartiendo al Cristo que él amaba con sus hermanos. Estaba enamorado de Jesús
y él compartía lo que él conocía, cómo conocía a Jesús. Y en una ocasión fue, en este contexto, una de las ocasiones cuando fue encarcelado y torturado por su fe. El testimonio de su esposa, la defensa valerosa de la verdad que ella hizo durante el encaramiento de él, pues que lo podemos encontrar en las enciclopedias, legendario. Pero en esa ocasión, un periódico local publicó un artículo favorable sobre su ministerio y se halagó comparándole con un apóstol bíblico. Y cuando su esposa le contó acerca de ese informe, él contestó de esa manera: no quiero ser como Pablo o algún mero hombre, quiero ser como Cristo, quiero solo seguirlo a Él, copiar sus enseñanzas, beber de su espíritu y poner mis pies en sus pisadas. Oh, quisiera ser más como Cristo. Qué lindo que él buscaba y amaba tanto a Jesús que deseaba parecerse a Él. Nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada. La gente puede discutir tu teología, puede debatir sobre doctrinas, puede cuestionar tu comprensión de las Escrituras, pero rara vez tu testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué significa esto? Que cómo podemos nosotros hablar a otros de Jesús, pues más enteramente con nuestro testimonio. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso significa testificar. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar lo que creemos es correcto y lo que otros creen que es incorrecto, nos encontramos con una fuerte oposición. Vamos a estar todo el tiempo peleando si tu testimonio consiste en simplemente probar de que los demás están equivocados y que tú estás en lo correcto. Seguramente nos vamos a encontrar en una fuerte oposición. ¿Qué significa testificar? Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. ¿Qué es testificar? Compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para mí, lo que Él significa para ti y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho por ti nuestro Señor Jesús? Esa es la manera de testificar. No hay otra cosa. No te tienes que debatir y conocer la Biblia completamente. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Ese es el testimonio que nosotros podemos dar. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, escuchamos bien, si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. La verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. Vuelvo a decirlo. La verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. ¿Cómo puedo testificar a otros si sigo siendo la misma persona que me conocieron los vecinos, los amigos? Si sigo siendo mentiroso, si sigo siendo iracundo, borracho, mal hablado, no pudiera testificar. Vuelvo a decir, la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. ¡Qué lindo! Ahora, parece que esto sería
imposible. No, no. Vemos, dice Primera de San Juan capítulo 5 versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, que dice, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Primera de San Juan capítulo 5 versículo 13. Ahora, ¿cuál es el deseo que alcances tú con el estudio que tendremos este día? ¿Qué es lo que deseamos? Jesús primeramente desea que seas un discípulo que comparte sus experiencias con Cristo Jesús en este siglo XXI. ¿Qué desea Jesús? Desea Jesús que seas un discípulo que comparte sus experiencias. Y para eso debes entender que para compartir experiencias con Jesús, compartir experiencias ¿con quién? Con Jesús. ¡Wow! Con Jesús. Mira lo que estoy diciendo. Debo tener, ¿qué cosa? Vivencias con Él. Sentir el deseo de contar nuestra experiencia con Jesús, hacer la decisión de contar nuestra historia con Jesús. Mira que yo no me voy a extender, pero todo el estudio que estudiamos esta semana para concluir y para dar el tema, me llevó a recordar de unas conferencias que yo estuve en una semana y que fue algo maravilloso, cómo la vida de Jesús, la historia de Jesús puede relacionarse con mi historia. Lamento que no lo voy a poder poner ahorita en este estudio, pero cuando nosotros analizamos la vida, la historia, las vivencias con Él en mi vida, no hay nada que pueda decir que Jesús no vivió, que yo no vi, y que Él no pueda comprender de mi vida. No hay absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la base del testimonio cristiano? ¿Cuál es esa base? ¿Qué principio nos capacita para dar el testimonio de Jesús? ¿Qué sacrificio nos pide nuestro Redentor para poder testificar? Son preguntas que tenemos que elaborarnos. ¿Cuál es la base del testimonio cristiano? ¿Qué principio nos capacita? ¿Bajo qué principio voy a estar capacitado para poder dar un testimonio de Jesús? ¿Y cuál es el sacrificio? Bueno, Efesios, ¿cuál es la base del testimonio? Efesios 2, 1 al 10. Vamos a leer primero Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Busquemos el libro de Efesios capítulo 2 y leamos. Dice Efesios en su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos, voy a leer el 11, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. Y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados, ordenanzas, para crear en sí mismos a los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Que estamos hablando del cuerpo la semana pasada, que es la iglesia, los miembros, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Por medio de quien tenemos entrada. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de Cristo Jesús, por medio de él. Ahora, ¿qué es dar testimonio? Es contar nuestra vivencia. ¿Qué dice? Que éramos lo que éramos en otro tiempo. Es contar lo que hemos visto, escuchado de un hecho histórico, y la base de nuestro testimonio es nuestra experiencia de vida antes de conocer a Cristo, después de conocerla, y especialmente de cómo nos encontró y nos salvó de la vida de pecado. Como cristianos, dicen, todos tenemos una historia personal que contar, una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. No hay un solo cristiano que no tenga una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Los elementos del plan de salvación, basado a lo que acabamos de leer de Efesios capítulo 1. Dice que por sí mismo los seres humanos están muertos en pecado. Nos dice Efesios 2, 1 al 5, que estabais muertos antes de venir. Y luego dice, Dios lo resucita en Cristo Jesús, basado en lo que dice versículo 5. Y mediante Cristo tienen un lugar y una posición en el cielo. ¿Solamente mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Son salvos por el don gratuito de la gracia de Dios, por la cual no reciben lo que merecen. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Romanos 6:23 dice que por cuanto el pecado, todos pecaron, ¿qué merecemos? La muerte, dice. Pero en cambio, lo que no merecen es la gracia, y no les cuesta absolutamente nada. Por gracia soy salvo, y esto es don de Dios, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Por cierto, que no la reciben la gracia mediante sus esfuerzos. Eso, lo que sería eso, pues imposible. Aunque su nueva relación con Dios y con Cristo los conduce a una vida transformada que ciertamente obra para Dios, esto no implica una salvación ganada por obras, porque estas obras son inseparables de la obra del Espíritu Santo y del creyente.
Gálatas dice, viven así una vida caracterizada por la obediencia de la fe. Romanos 1:5, pues en su vida manifiestan una fe que obra por el amor, según Gálatas capítulo 5, versículo 6. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la salvación? Que por sí mismo nosotros los seres humanos estamos muertos, pero pero Dios nos resucita en Cristo Jesús, y que solamente mediante Él podemos tener nosotros una posición en el cielo. Y además, la salvación no es por obras, es por gracia. Si fuera por obras, nadie sería merecedor. Esa gracia, aunque la relación con Dios, dice, nos conduce a una vida transformada porque ya soy salvo y soy transformada y estoy enamorada de mi Señor y estoy agradecida por haberme rescatado de la muerte. Ahora yo, por naturaleza, yo no puedo dejar, o por ese amor que emana de mí, no puedo dejar de testificar a Cristo Jesús. Esta es el plan, los elementos del plan de salvación. Ahora, ¿qué principio nos capacita para dar testimonio de Jesús? ¿Cuál es ese principio? Veamos primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de San Juan, busquemos el libro de Primera de San Juan capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y si sigo leyendo, amados, ahora somos, ¿qué dice? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, qué promesa tan maravillosa saber que nos considera hijos de Dios. Y capítulo 4, versículo 7, de aquí mismo de Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, solamente por medio de Él. Y en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor perfeccionado en nosotros. Qué lindo saber qué principio nos capacita para dar testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que leímos? El principio del amor. Es un principio eterno. De este principio nacen, ¿qué cosa? Los valores espirituales, como la fidelidad, la honestidad, la amabilidad a otros, todas las cosas que vienen, que te nacen para hacer por los demás. ¿Cuál es la razón del estudio de esta tarde? Es amor. Anhelo que alcance y que llegue a una persona que pueda sentir que el amor de nuestro Señor Jesucristo, que pueda sentir y que pueda abrir las puertas de su corazón y haga mi Señor Jesús morada en ese corazón y libere a una persona que quizás se siente en este momento en necesidad de entregar su vida a Jesús. Está cansado de vivir este mundo hostil, lleno de indiferencia, de pecado, de maldad. Quizás está abrumado por culpas. Esto es lo que nos mueve en este amor. Ahora, si al momento de aceptar ser discípulo,
o alumno de maestro de Galilea, tú te has comprometido a testificar de tu Redentor, ese principio te impulsa a testificar voluntariamente y con amor. Voluntariamente, si no es porque sea una situación legalista, que porque soy cristiana tengo que hacerlo. No, porque estoy en Cristo. Es un impulso voluntario que tiene que nacer de tu corazón. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o a la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Qué lindo. El amor se despierta únicamente por el amor. Ahora, ¿qué sacrificio nos pide nuestro Redentor para testificar? ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 2? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Busquemos el libro de Gálatas capítulo 2. Y dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es ese principio entonces? Negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo cada día es entregarnos totalmente a nuestro Redentor. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 9, versículo 23? Lucas 9, 23, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en este versículo? Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, dice, que no gustarán la muerte hasta que vean al reino de Dios. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué significa tomar la cruz y seguirle? Es negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo. El que pierda su vida por causa de mí la ganará, y el que quiera ganar su vida la va a perder. Así que es negarse a sí mismo. Cuando entregamos nuestra vida ante la invitación de Cristo y este viejo hombre de pecado es crucificado, a veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y los hábitos de toda la vida. Es doloroso. Estamos tan acostumbrados a vivir de una manera, y el cambio a veces es doloroso. Pero cuando tú estás enamorado de alguien, tú haces cosas que no hubieras hecho no teniendo ese amor. Así es cuando estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Y llega un momento en que aquellas cosas que son que te separan de Dios, que parecería imposible de dejarlas, ni te das cuenta, cuando menos sientes, las aborreces. Y hoy, por ejemplo, yo me pregunto, wow, ¿cómo pude haber hecho algo así? ¿O cómo pude haber estado en un lugar así? Es el Señor el que hace esto. El hablar de religión de manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada.
si hablamos de religión de manera casual, sin testificar, solamente de casual, orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos noticias increíblemente buenas para el mundo. La gracia de Dios no está disponible solamente para unos pocos elegidos. El evangelio es para todos, la salvación es para todos, el perdón es para todos, la misericordia es para todos, la clemencia, la gracia es para todos. Lamentablemente no todo mundo lo sabe. Hay muchas personas que sienten tanta culpa que se creen inmerecedores de la gracia, y para ellos es este estudio en este momento. Si hay cargas y posiblemente dicen, es que mis pecados son tan grandes que no hay salvación para mí. Mi Señor Jesús dice que es para todos. Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. El que más pecó es el que puede, el que más se le perdonó y es el que más ama. Con su amor, Jesús transforma nuestra vida y nos invita a compartir esta experiencia con los demás para que también ellos sean transformados. Y cuando tú llegues a esta transformación y cuando te veas en este hombre nuevo, vas a poder hablar de la manera en que aquí lo estamos expresando. ¿Qué es lo que éramos antes y después de Jesús? Los que compartieron con Jesús, ¿cómo eran? ¿Cuál era el carácter de ellos? La semana pasada estudiamos algo de que cómo Jesús oró para elegir a sus 12 discípulos y aprendimos que precisamente pareciera como que no hubiera orado, pareciera que escogió lo peorcito de Galilea. No, hermanos, el Señor no, te quiere escoger a ti así como eres, dejando la ira y compartiendo el amor, dejando el mal, compartiendo a Jesús, compartiendo la historia de Jesús, la seguridad que tenemos de la salvación y cómo podemos compartir a Jesús antes y después. Dice Efesios 2:5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Lo que éramos antes de Jesús, lo leímos en Efesios 2:1-3, y lo que somos después de Jesús, del 4 al 10. Éramos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos, pero después vivos en Cristo Jesús. Estábamos siguiendo la corriente del mundo de pecado, pero después nos estamos sentados en los lugares celestiales, esos lugares que el Señor tiene preparado para nosotros. Estábamos bajo el dominio del diablo, pero ahora somos salvos por la fe. Además éramos desobedientes, pero ahora disfrutamos de las riquezas de su gloria. Hacíamos nuestra propia voluntad, pero ahora realizamos buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Éramos hijos de ira, mas ahora somos hijos de Dios, hechura suya. Qué lindo saber cómo Dios puede transformarnos de lo que éramos y a lo que pudiéramos ser ahora. Si estás en este lado, el Señor desea ponerte aquí en este lado. Él anhela la salvación y Él vino para que todos pudiéramos ser salvos. Y el Señor dijo que este evangelio sería predicado a todo el mundo, a todo rincón, a pueblo, nación, y que después vendría el fin. Sabemos que el Señor está viniendo. Yo me recuerdo que hace muchos años tú prendías la radio y tú no escuchabas algo religioso, escuchabas música secular, noticias, novelas, no había nada religioso. Prendías y veías la televisión, no habían canales religiosos.
Por supuesto, el internet no estaba, los periódicos, era muy raro que se anunciara algo religioso, pero hoy tú prendes la radio y vas a encontrar un sinfín de canales religiosos. Tú prendes la televisión y hay muchos canales religiosos. Están inundados, no importa dónde estés, en satélite, por medio del canal regular, por medio de un Dish Network, lo que sea. Hay religiosos. Si prendes unas redes sociales, hay canales religiosos como donde quiera, por texto, por teléfono, por correo electrónico, por llamadas. No te puedes esconder de la palabra de Dios. El Señor está llegando a todos los rincones de la tierra. Es increíble. Yo hace rato analizaba. Yo no me imaginaba un día que yo iba a dar un estudio así por medio de las redes sociales. Yo nunca me pasó por aquí, por mi mente. Y el Señor lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Es una profecía que Él la dijo y Él iba a cumplir. Y aquel que esté dispuesto a participar en esa obra, el Señor lo usará de la manera que Él crea necesaria. Así que es por eso, porque antes estábamos muertos en pecado. Yo estaba muerto en pecado, pero ahora vivo en Cristo. Yo estaba siguiendo las corrientes del mundo, pero ahora sé la certeza que el Señor me tiene preparado un lugar en el cielo. Estaba bajo el dominio del diablo, pero ahora soy salva por la fe en Cristo Jesús. Era desobediente, pero ahora disfruto de las riquezas de su gloria. ¿Y en dónde encuentro esas riquezas? En la palabra de Dios. Era desobediente, haciendo mi propia voluntad, pero ahora realizo las buenas obras que estaban preparadas de antemano, dice el Señor. Él había preparado todo esto para que se hiciera la obra de esta manera. Eran hijos de ira, pero ahora sé que soy una hija de Dios, y yo te invito para que tú también formes parte de la familia de Dios. Ahora, dejando la ira, dice, y compartiendo el amor. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Hemos conocido la historia de los judíos que al pasar por Samaria, una aldea de samaritanos se negó a hospedar a Jesús y a sus apóstoles. Llenos de ira, Jacobo y Juan solicitaron permiso para destruir la aldea con fuego celestial, tal como Elías había destruido a los soldados irreverentes. Y si eso encontramos, pero con el tiempo, su relación con Jesús cambió sus sentimientos y sus pensamientos. Encontramos que Jacobo perdió su vida por compartir a Jesús. En Hechos 12:1-2, encontramos que tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan nos dejó un mensaje lleno de amor por Dios y por el prójimo. Encontramos que ellos habían sido transformados. ¿Transformados por qué? Transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No era casualidad. ¿Por qué les habrían de llamar hijos del trueno a Jacobo y a Juan, que apodado también Santiago? ¿Por qué habían de llamarles hijo del trueno? Porque una persona tranquila, pacífica, amorosa no se les llama así. Eran personas explosivas, eran personas que en un momento a otro se llenaban de ira, explotaban, y a lo mejor había que separarlos porque se querían agarrar a golpes. No sé, pero el Señor mismo le puso este sobrenombre, y tan así era que se atrevieron a pedir permiso para destruir a Samaria, destruir a aquel pueblo de Samaria, porque les habían negado la entrada a descansar ahí. Pero con el tiempo, la relación con Jesús y con su relación con Jesús, cambiaron sus sentimientos, cambiaron sus pensamientos. Y vemos, por ejemplo, vamos a ver un poquito de Hechos capítulo 12, lo que nos habla aquí que aconteció.
Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él terminó dando su vida a causa de Cristo Jesús. Aquel que en otro tiempo había pedido que cayera fuego del cielo para destruir, no hizo eso, entregó su vida a causa de Cristo Jesús. Y vemos que Juan, tanto en sus cartas, Juan nos deja un mensaje lleno de amor, lo que acabamos de leer hace un momento. Pero si leemos San Juan capítulo 13, versículo 35, San Juan capítulo 13, versículo 35, y es tan importante que nosotros veamos quiénes eran ellos y en quienes se terminaron convirtiéndose después de haber estado en cercanía con Jesús. Y dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Que era mismo Juan escribió las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Él les enseñó, tanta fue la convivencia que él aprendió los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos Primera de San Juan capítulo 4 versículo 8, la carta Primera de San Juan capítulo 4 y versículo 8, dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora estaba su corazón rebosante de amor y no podía entrar otra cosa, no podía compartir otra cosa más que el amor de Él. Y si leemos todas las cartas, es el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él entendía ahora el amor. En este consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Y sigue hablando del amor. Y seguimos. Si leemos en segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 6, en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 6, y dice la palabra: y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido de carne. Quien esto hace es el engañador, es el anticristo. Y sigo leyendo: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Un celo por el amor de Cristo Jesús, y ese es el celo que debemos nosotros transmitir, el amor, pero también el celo por la palabra bendita que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y dice en el tercera de Juan capítulo 1 versículos 6 y al 7, la tercera carta de San Juan capítulo 1, que es un solo capítulo, dice: las cuales, versículo 6, las cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahora habla del amor de los unos a los otros. Así es el poder de Jesús, que es para cambiar nuestras vidas. No importa cuál sea tu carácter, cuál sea la situación, el Señor tiene el poder para transformarnos en nuevas criaturas. E inclusive
El sufrimiento también es una carga. El Señor quiere tomar esas cargas y a transformarnos y alegrar nuestra vida en medio de todo. Jesús, antes de Jesús, lo que éramos y después de Jesús. Los que fingen ser cristianos nunca transformarán al mundo. Oh, porque hay quienes fingen ser cristianos, hay hipocresías. Cuando Cristo mora en nuestro corazón, por medio del ministerio del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada. De este contexto de una vida cambiada, fluye esa testificación auténtica. No podemos decir que estamos jugando a ser cristianos. El que finge ser cristianos nunca va a tener el poder de transformar el mundo. ¿Quién le va a creer a alguien que un momento es una cosa y después otra cosa? Podemos tener una vida transformada solamente por Cristo Jesús. Cuando Mateo capítulo 8 versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Dice Mateo 8 28, endemoniados. 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y dice que eran feroces. Y estos, nadie podía pasar por la zona del Gadara, donde Jesús y sus discípulos desembarcaron, sin arriesgarse a ser atacados por esos peligrosos endemoniados. Pero al encontrarse con Jesús, la vida de esos endemoniados cambió totalmente. Fueron restaurados física, mental, emocional, espiritualmente. Eran otras personas. Y así que encontramos que después, seguidamente, Jesús le pidió que compartieran su historia con todos los habitantes de esa región. Podían contar a otros cómo habían sentido el poder de Cristo para transformar sus vidas, y a través de tu testimonio personal invitarles a permitir que Jesús también transforme la vida de ellos también. Mira quiénes estaba usando nuestro Señor Jesús para llevar a este lugar el mensaje de Cristo Jesús. Nadie podía pasar por esa zona, nadie, pero cuando Jesús pasó por ahí, ellos fueron liberados. La seguridad de la salvación. Vemos que en la primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: esas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. La Biblia es clara: el que cree en Jesús es salvo. Pero no necesitamos esperar a ser lo suficientemente buenos o cuando menos, aunque sean un poquito buenos, para ser salvos. Vuelvo y repito. La Biblia es clara: el que cree en Jesús, dice, para que sepáis, estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre. ¿Quién es el nombre del Hijo de Dios? Cristo Jesús. Para que creáis en Cristo Jesús, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tienes que saber y tienes que tener la certeza de que tienes vida eterna. Si leemos San Juan capítulo 3 versículo 15. San Juan capítulo 3 versículo 15. ¿Lo sabemos ese versículo de memoria? Y al que le sigue: para que de todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a hacer una pausa aquí. No hay otro medio para que puedas tener vida eterna. He leído textos cuando dicen: Madre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¡Qué tristeza! A María le dolería su corazón al leer unas frases así. María
era la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre, no de Dios. Y ella no dio su vida por ti. Quien dio su vida por ti es nuestro Señor Jesús. Y María fue el instrumento. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y siempre ponemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y sí, el Señor Jesús se sacrificó, vino aquí a este mundo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tomó eso como ganancia, sino que se hizo hombre, y además no se pudo haber nacido en un hogar, en un palacio de reyes, mas sin embargo vino a una familia pobre. Ahí creció, vivió todas las cosas que como desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos vivimos. Nuestro Señor Jesucristo las vivió, fue tentado en todo y no pecó. Y luego de haber vivido esto, dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y todo esto es lindo, pero tomemos en cuenta el sacrificio más grande. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo crees que se sentirá el Padre sabiendo que envió a su Hijo, lo sacrificó, lo echó fuera de su regazo para que por medio de Él tú tuvieras vida eterna, para que al rato vengas y le digas a María, que es tu redentora? No, mi hermano, mi hermana, tu redentor es nuestro Señor Jesucristo, solamente por medio de Él. Y no significa que no vamos a respetarle, por supuesto, pero es igual que Zacarías, igual que Malaquías, San Juan, San Marcos, Lucas, igual que Pablo. Es el mismo, fue un instrumento. Ellos tuvieron una función en ese momento, y María tuvo otra función, que fue usado el vientre de ella para que por medio de ella viniera y naciera como nacemos nosotros. Pudo haber de pronto Jesús aparecerse allí, podía hacerlo, claro que podía hacerlo, pero Él vino y asumió una condición humana en carne, en sangre, y sufrió todas las situaciones que como humanos sufrimos, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a repetir, de tal manera nos amó. El amor del Padre era tan grande por su creación. Había creado al mundo con amor, hizo un hogar. Cuando una pareja va desea hacer las cosas bien, quiere poner un hogar antes de traer hijos, y prepara la casa, el hogar en donde va a traer a su familia, y después coloca a la familia. Así hizo nuestro Padre amado. Puso un hogar precioso, la tierra la llenó de plantas, de árboles, de animales, de la atmósfera, de todo lo lindo, las estrellas, la luna, el sol, el día, la noche. Todo Él lo hizo bueno en gran manera. Y luego colocó a la primer familia, pareja, que Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero como estudiamos en el estudio pasado, antes de que fundara el mundo, ya nuestro Señor Jesucristo se había colocado como garante que en el caso de que la familia errara y pecara, Él se iba a poner y Él iba a dar su vida por nosotros. Y entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, esta familia pecó, y ahora que nuestro Señor Jesucristo viene en rescate a nosotros. Hermanos, qué maravilloso saber cuán amor nos tenía el Padre, que estaba dispuesto a despojar el cielo. El cielo está lleno de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, el cielo se vació, hermanos, se vació el cielo para que tú seas salvo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús.
solamente. Y nos dice en el versículo 36, también en este mismo versículo, en el versículo 36, San Juan capítulo 3 versículo 36, y nos dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, que dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchame bien, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no quieres creer en Cristo Jesús, quieres creer que por medio de un santo, por medio de la Virgen, por medio, ¿qué dice aquí? La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito original. Cuando nuestro Padre Celestial colocó a la primer pareja ahí en el jardín del Edén, su plan era que tuvieran vida eterna. No era el deseo de Dios que murieran. No, el deseo era que se hicieran muchos y llenaran la tierra y vivieran por toda la eternidad. Comían del árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes un nuevo fruto. Por eso Matusalén vivió casi 1000 años, Adán también. Vivieron muchos años porque en sus genes, tenían todavía en sus células, no podían enfermar porque comían del árbol de la vida. Y ese es el propósito. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El plan de Dios es de que va a tener que restaurarlo todo. Este mundo está lleno de pecado. El mundo está contaminado con virus. Se están quemando aquí, por ejemplo, en California hay tantos incendios, enfermedades, asesinatos. Da horror ver las noticias. Te tiene que destruir todo esto para que volvamos a tener un nuevo hogar como el plan de Dios, el original. Pero ahora tenemos que haber sido convencidos de que no hay otro modo, no hay ningún otro medio, solamente por medio de Cristo Jesús. Dice en el capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y voy a leer del 40 al 46. Dice la palabra: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y que dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que José, padre y madre, que ellos eran los instrumentos, así como Pablo fue un instrumento para que pudiera llegar el mensaje a nosotros los gentiles, así como Pedro fue usado para que en ese día más de 3,000 personas pudieran creer en la palabra de Dios, así como Juan fue usado y como leemos las profecías de Apocalipsis, el amor, ellos fueron los medios que el Señor usó para traer a Jesús por medio de él. Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, mi hermana, ningún santo, ninguna virgen, por muy buena y pura que hayan sido, va a poderte resucitar, porque la vida solamente está en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús, no hay otro medio. Escrito están los profetas, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo,
que el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De dónde descendió nuestro Padre Celestial? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde? Del cielo. Del cielo. ¿Y qué dice? Yo soy el pan. ¿Cómo se le dice también a nuestro Señor Jesucristo? Que Él es la palabra, Él es el verbo. Por eso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y sigo leyendo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¡Ah! ¿Quién es el pan? No que como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma este pan, está hablando de sí mismo, de él que es la palabra, vivirá ¿por cuánto tiempo? Eternamente, dice, eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús mismo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, aleluya, te ofende decirte que vas a comer mi carne, que beber mi sangre, eso te ofende. ¿Y qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que dice, son espirituales, son espíritu y son vida. Ojalá y que tú estés escuchando y analices que lo que te estoy diciendo son vida, como dice nuestro Señor Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, escucha lo que dice, volvieron atrás. Ya no andaban con él, le seguían muchos, pero cuando el Señor dijo esas palabras, se les hicieron tan duras, tan difíciles, tan incomprensibles. ¿De qué está hablando él? De comer su carne, beber su sangre. Yo no como carne humana ni bebo sangre. Esas palabras que dijo son espirituales, pero los que no comprendían se fueron atrás. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También ustedes 12 se quieren ir? Los 12 discípulos que había escogido. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar en donde puedas ir. ¿A quién iremos? Pedro podía haber dicho, voy a ir con María, tu madre, que te trajo al mundo. No, él le dijo, ¿a quién iremos? Pedro conocía a María,
Claro, conocí a María, a los hermanos de nuestro Señor Jesús, pero no dijo a quién voy a ir con ella, dijo a quién iremos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es todo lo que tienes que hacer. Creer, creer, creer. Mira, me pudiera pasar todo el rato anunciando el evangelio, pero en realidad es algo tan sencillo, mi hermano, mi hermana, amigo, tan sencillo, es solamente fe, solamente eso, creer, aunque no lo comprendas, créelo. Aunque se te hace irrazonable, ¿cómo es que porque yo voy a creer tengo vida eterna? Así es, así es. ¿Tú crees? Ahora dice, Señor, yo creo, no sé cómo, pero y si me hace falta más fe para creerlo, quiero creerlo. Entra a mi vida, mi corazón, te acepto como mi Señor, mi Salvador. Creo que tú enviases a tu Hijo al mundo para que por medio de Él yo tenga vida eterna. Yo anhelo tener vida eterna. ¿Quién se quiere morir? La gente anda luchando por vacunarse, algunos para el coronavirus. Nadie quiere morirse. Andan buscando la manera de tener muchos años de vida. La gente va a hacerse cirugía para hacerse más joven. Hay cápsulas incluso del tiempo, dice, donde la gente permanece congelada allí por un buen rato para tener muchos años. ¿Quién quiere morirse? No se quiere morir. El Señor nos da la manera en que podamos tener vida eterna. Acepta ese regalo. Es un regalo. El Señor lo dio. La gente no lo ha querido recibir. Todos esos problemas no son porque Dios no está, es la ausencia de Dios, sino porque Él no quiere estar, sino porque no lo quieren recibir. Esa es la causa. Y dice en el libro de en el libro de Hechos capítulo 16 y versículo 31. Leemos Hechos capítulo 16 y versículo 31. Mire lo que nos dice también aquí en esta palabra. Y si leo la historia, dice, a medianoche estaban en la cárcel Pablo y Silas, encarcelados, amarrados. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Estaban amarrados ahí, encarcelados, y empezaron a cantar himnos y los presos escuchaban los himnos, dice. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Los presos, en lugar de salir huyendo a la libertad, lo que hicieron es que se fueron allá donde escuchaban esos himnos, a donde estaba Pablo y Silas. Todos los presos estaban amontonaditos en ese lugar. Por eso Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y cuando vio semejante espectáculo, que todos los presos estaban ahí al lado de los discípulos, dice, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dije, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es la recomendación que dio? Fe, cree, solamente cree. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se los llevó a su casa. Y entonces, y tomándole en aquella misma hora de la noche, en medio de la noche, llevó a su casa a Pedro y a Silas, y ya les predicó, y después le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después terminó lavando las heridas que le habían hecho, y fue bautizado en aquella noche.
Y llevándolos a su casa, lo puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Quién hizo semejante gracia? Nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y en 1 de San Juan, capítulo 5, versículo 13, que leímos hace un momento también aquí. 1 de San Juan, capítulo 5, dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, y vuelvo a repetir, no necesitamos esperar a ser lo suficiente buenos, o aunque sea un poquito buenos, para ser salvos. ¿Qué significa eso? Si tú crees ahora y tu carácter es terrible, austero y lleno de ira, o a lo mejor es todo lo contrario, demasiado pasivo, o a lo mejor eres una persona sufriente, una persona con llenas de cargas, tú no te preocupes, solamente creer. Y al momento de creer, dice aquí que somos salvos. ¿Por qué? Porque ahora de aquí en adelante vas a caminar con Cristo Jesús y Él te va a ayudar a llegar a tener el carácter perfecto. No te vas a quedar así. No significa que porque ahora eres salvo vas a seguir siendo igual de grosero y la persona que no. Por supuesto va a haber cambios poco a poco. No te desesperes, el Señor lo va a hacer. Es cierto, dice que la salvación se puede perder, ¿sí? Vemos aquí en Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Y busquemos esto. Muy importante lo que aquí nos leemos. 32, versículo 33. Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Estaba intercediendo. Y si leemos esta intercesión que él está haciendo, voy a leer el contexto. Versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice, y si no lo perdonas, raeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame a mí. Si tú vas a borrarlos a ellos su libro, también bórrame a mí. ¡Wow! Que estaba dispuesto a dar su vida. Este es el verdadero amor. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, que dice,
a este raeré yo de mi libro. O sea que aunque tú me pidas que que te borre a ti no te puedo borrar. Voy a borrar al que pecare contra mí. Ve pues ahora y lleva este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho becerro que formó Aarón. Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacases de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia daré. Y Jehová dijo a Moisés, y versículo 2, y yo enviaré adelante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo, y a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, levantó lejos fuera del campamento y le llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué pasaba aquí? Había un gran pecado y aquella persona, esas personas habían escuchado la voz del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, habían escuchado su santa ley y aún así habían hecho un becerro para adorarle. ¿Por qué hicieron un becerro? Porque ellos vivían en Egipto y allá en Egipto adoraban a esa clase de animales. Ahora vas a otro lugar y adoran este tipo de imágenes y también, no, el Señor le detesta todo eso y Él dijo que aquel que pecara lo iba a borrar de su libro. Entonces, la salvación se puede perder, por lo que leemos, se puede perder, pero solo puede ocurrir cuando nosotros elegimos voluntariamente a separarnos de Dios. Si tú no deseas separarte de Dios, estás en la lucha de transformar tu carácter, no te va a borrar el Señor. Él sabe que estás luchando, Él sabe lo difícil que es, pero sigo leyendo Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28 y vemos lo que nos dice este libro en el San Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso tenemos que temer. Y luego nos dice segunda de Pedro capítulo 2, 20 al 21. Leemos el libro de segunda de Pedro capítulo 2, 20 al 21. Leemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esa sería una rebeldía atroz, que después de haber conocido a Dios decidas no saber nada de Él. Eso es para borrar a una persona del libro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra, y también el versículo 11. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego voy a leer el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que tienes suficiente. Si crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz, suficiente. Pero vemos aquí que nadie tome tu corona. Ahora, tener ahora la seguridad de la salvación proporciona poder a nuestro testimonio, ya que es fácil transmitir aquello de lo que estamos seguros. Si tú estás seguro de que eres salvo, el testimonio es sencillo, no luchas. Pero si dudas, es muy difícil. Busquemos por tanto oportunidades para ofrecer a otros la posibilidad de conseguir también la vida eterna. Aférrate, así como está esta foto de esta niña a la cruz. Aférrate en la cruz. Cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cree que Él tiene el poder para salvarte de pecado, para quitarte esas cargas de amargura, de quizás de culpa. Todas esas cargas el Señor las puede quitar de ti. En Romanos capítulo 12:1 dice así: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque por medio de Él me hace hijo de Dios. Nuestro Señor me da vida, me da paz, me da sabiduría cuando estoy en medio de Él, me justifica. Además, nuestro Dios Todopoderoso me santifica. ¿Cómo? ¿Por medio de qué me santifica? Santifícalos en tu palabra, por medio de su palabra. Me redime. Y al darme cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí, estaré dispuesto a poner todo sobre el altar de sacrificio, sin importar el esfuerzo que esto me cueste, compartir a otros las maravillas que Jesús ha hecho por mí. Me hace hijo de Dios. Todo aquel que cree tiene vida eterna, me da vida, me da paz, me da sabiduría, me justifica. Aunque yo sé qué significa justificado, es diferente a ser perdonado. Ser justificado es pasar por alto tu pecado. Es por decir que vas a la corte, a un juicio, porque por robo, voy a decir así. Y te van de acuerdo al artículo allí, cuál es la sentencia de una persona que ha cometido un robo de semejante magnitud. Pero luego llega tu abogado para que te va a representar y está el jurado que va a ver el veredicto, está el acusador, que en este caso va a ser Satanás. El jurado son los ángeles que están ahí, en este caso el acusador Satanás, y luego llega tu abogado Jesucristo. ¿Y qué crees? El juez también es Jesucristo, no hay otro juez, Él es. Entonces llega tu abogado y al mismo tiempo juez y dice: justificado, yo cometí ese pecado. ¿Pero cómo? Esta persona es inocente, yo pago por ese pecado, yo cargo todos esos pecados, porque cuando Él se presentó y llevó a la cruz, llevó los robos, llevó las mentiras, llevó los adulterios, llevó todo pecado que te puedes imaginar, Él los cargó. Y entonces Él dijo: yo cargo ese pecado. Justificado. No es perdonado, justificado. ¡Wow! ¡Qué cosa! No lo podemos comprender. Es necesario conocer y ver cuál es el amor tan grande. Y ahora Él te representa a ti, pero Él toma esta culpa, pero como Él es el abogado, también Él es el juez. Al final de cuentas, esa culpa se transfiere ¿a quién? A Satanás. Que Satanás vino y fue el que hizo todo lo posible para que pecaras. Satanás, si viéramos el santuario cuando llevaban a los dos corderos el día de la expiación, uno que representaba a Jesús, otro que representaba a Satanás. El que representaba a Jesús había de sacrificarlo, sacar su sangre, expiar los pecados en el día de expiación. Y el que representaba a Satanás, se colocaban las manos ensangrentadas sobre ese cordero
Imagínense las manos que habían degollado al otro cordero. Ahora esas manos sucias de sangre se colocaban encima de ese cordero que quizás era perfecto, blanco, hermoso, y ahora se manchaba de sangre. Ese cordero no iba a morir allí, sino que iba a ser llevado al desierto para que ya se perdiera y estuviera solo. ¿Qué es lo que representa? Que las culpas todas de cargarlas Satanás, y va a estar solo sin poder tentar a nadie por 1000 años, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y lo destruya nuevamente por completo. Así que qué bendición tenemos. Jesús me pide que lo dé todo por él, todo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Lo leemos en Lucas 9:23, y en Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, miradme todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea que no hay otra manera para que podamos ser salvos. Decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, se tienen que negar a sí mismo, dejar el yo. Estábamos perdidos, estábamos muertos, pero ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos un lugar celestial que Dios ha preparado para nosotros, nos ha preparado para hacer buenas obras. Ahora, ¿es posible ser un testigo efectivo de Cristo sin tener la seguridad de la salvación de tu propia vida? ¿Es posible ser testigo efectivo si no estás seguro de que eres salvo? Algunos cristianos están preocupados por aceptar la enseñanza bíblica de la seguridad de la salvación debido a la declaración. Un análisis cuidadoso de esta declaración revela que cuando se está hablando en un contexto, una vez salvo, siempre salvo. ¿Has escuchado esta palabra? Que una vez salvo, siempre salvo. Tú nunca más te vas a perder, que acabamos de leer ahorita. Esa doctrina fácilmente puede conducir a la complacencia en nuestra vida cristiana y a la justificación de nuestro propio comportamiento pecaminoso. La gracia de Dios no es barata, hermanos, aunque sea gratis para ti, para mí. Al cielo le costó, el cielo fue vaciado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. La gracia de Dios no es barata, cambia nuestra vida. Con respecto a la seguridad de la salvación en Jesús, cada uno de ustedes puede saber por sí mismo que tiene un Salvador vivo, que Él es su ayudador y su Dios. No necesita llegar al punto de decir: no sé si soy salvo. ¿Crees en Cristo como tu Salvador personal? Si lo haces, entonces regocíjate. Si crees en Jesús como tu Salvador personal, entonces regocíjate, alégrate. Pero no significa que vas a vivir una vida de complacencia cristiana, que ya que acepté y que ya creo, voy a seguir siendo borracho, mal hablado, peleonero, chismoso, metiche y haciendo todos los problemas en el mundo. No, tienes que poco a poco, dice, la complacencia de nuestra vida cristiana, la justificación de nuestro comportamiento pecaminoso. Quita destruye esta frase. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué me ha dado Él a mí? ¿Qué es lo que me ha dado nuestro Señor Jesucristo a mí? San Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y voy a leer el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Capítulo 1. Porque el hecho de que tú hayas nacido no significa que seas hijo de Dios. La Biblia lo dice. Todos nacimos, todos vinimos aquí a este mundo, pero todos tenemos en un momento que tomar la decisión si queremos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Dios y Salvador. Mira lo que nos dice San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelvo y regreso al versículo
1. En el principio era, ¿qué cosa? El verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Qué es? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién era el verbo? ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Jesús y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice el apóstol Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era este hombre? Juan Bautista. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora en el mundo estaba. ¿Ahora de quién se refiere? A Jesús, al verbo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como leímos en el versículo 1. En él estaba la vida y en él todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le crucificaron el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a ti que le he recibido, yo que he recibido a Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador, aquellos a los que creen en su nombre, les dio potestad, en otra Biblia dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, ¿qué debo de hacer? Creer en su nombre, recibirlo como mi único Señor y Dios y Salvador, que muere aquí en mi corazón, en mi mente, que me llene de sí para yo poder hacer solamente su voluntad. Pero dices, no, todos somos hijos de Dios, porque todos nacimos. Si leemos el versículo 13 nos responde esa pregunta. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú naciste y yo nací porque fuimos engendrados de sangre, de la voluntad de carne. Nuestros padres se unieron y por medio de ellos vinimos y nacimos. Pero eso no significa que por eso somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios tengo que recibir a Jesús como mi único Señor y Salvador. Tengo que creer en Él. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es el verbo? Aquí nos lo responde. El verbo era nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué nos está diciendo? Que todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué más nos ha dado? Que aparte de ser hijos, San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué nos da nuestro Señor Jesucristo? Paz, paz. No como el mundo la da. La paz que Él nos da es diferente. La paz que el mundo te da, por un momento estás feliz y contenta, pero al rato tienes dolor. Por un momento estás bien, tienes mucho dinero y te va bien, pero al rato viene la miseria. Por un rato estás contento por cosas efímeras, pero al rato estás derrotado y triste. Esta paz, no importa cuál sea la circunstancia, el Señor siempre nos da paz. San Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y para matar y para destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Yo he venido para que tengan vida. He venido del cielo, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por cuánto tiempo? Eterna. No 60, 70, 80 años. Vida eterna al lado de tus seres queridos. Primera de Corintios 1:30 dice, y por lo que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha hecho todo eso nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al creer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Y entonces adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y más puro. Nuestras ideas se ampliarán, se profundizarán. Nuestro juicio llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y más seguridad. Si leemos Efesios capítulo 2, 13, 14. Antes de ir voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué están esas palabras que ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estábamos lejos, ahora nos somos cercanos por medio de la sangre de Jesús, derribando la pared intermedia de separación que leemos aquí? La gracia de Dios no solo está disponible para unos pocos elegidos. El apóstol Pablo deja en claro que se da gratuitamente, declara, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. La expresión, la pared intermedia de separación, es notable. Los judíos no permitían que ninguno no judío entrara en el templo judío. Nadie podía entrar. Había una barrera de piedra de 1,5 metros de altura, con 13 grandes piedras escritas en griego, en latín, de diferentes idiomas, advirtiendo a los gentiles o extranjeros que si procedían más allá de ese recinto exterior del templo, no lo harían a riesgo de su propia vida. No estaba disponible para que ellos entraran. Estaban en todos esos idiomas para que no traspasaran esa piedra. Y aquí está esa piedra. Los gentiles no tenían acceso a la presencia de Dios en el santuario judío. El historiador judío Josefo describe esta advertencia claramente. Había una partición hecha de piedra. Su construcción era muy elegante. Sobre ella se alzaban columnas a la misma distancia entre sí que declaraban la ley de la pureza. Algunas en griego, otras en letras romanas, que ningún extranjero debía entrar a ese santuario. Citado por de Joseph en la arqueología de la Biblia, encuentro esta piedra. Así que, pero Cristo cambió todo esto. Cristo cambió. Su gracia proporciona acceso directo al Padre. No importa que no eres judío, eres mexicano, eres peruano, chileno, de donde seas, el Señor nos da acceso por medio de Cristo Jesús. Su gracia proporciona acceso directo al Padre. Todos los que por fe reciben la salvación que Él ofrece, tan libremente tendrán entrada al reino eterno. El Evangelio, hermano, es para todos. La salvación es para todos. El perdón es para todos. La misericordia, la clemencia y la gracia son para todos. Los creyentes del Nuevo Testamento comprendieron la maravilla de su gracia y no podían guardar silencio porque es maravilloso. ¿No es maravilloso lo que te estoy narrando? Claro que es lindo. Qué promesas tan hermosas. No importa lo que pase en el mundo, no importa si viene una enfermedad, un terremoto, lo que sea,
tener la certeza de que pase lo que pase, yo he de resucitar y despertar en aquel día glorioso y encontrarme con el Señor en el aire. Y esa es invitación para ti también, para que tú también resucites, o ya que no estemos vivos todavía la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. ¿Verdad que es una promesa maravillosa? Así que ellos entendieron la seguridad de la vida eterna en Cristo, vivieron para contar la historia de su abundancia de gracia, y a medida que comprendemos nosotros el significado de su gracia, nosotros también vivimos para contar esta historia. Yo quisiera que tú también cuentes esta historia. A lo mejor tú crees que nuestro Señor Jesucristo murió y dio su vida por ti, y has aceptado a nuestro único como tu único Señor y Dios y Salvador, pero no te has decidido a testificar. Hazlo ahora. El Señor no se va a llevar a nadie y que no tenga una estrella en su corona. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él nos va a colocar una corona en nuestra cabeza. Y hay algunas coronas que van a estar cuajadas de estrellas. Esas estrellitas representan a aquellas personas que tú trajiste a los pies de Cristo. Posiblemente algunas sean una sola estrella, pero todos van a tener una y todos vamos a estar conformes con la corona que nos hayan dado, pero ninguna va a estar sin estrellas. ¿Qué estás haciendo tú por los demás? Si vivimos con ansiedad o incertidumbre de nuestra seguridad en la vida eterna, nuestro mensaje a otros va a ser debilitado por nuestra incertidumbre. Si tienes duda acerca de la seguridad de la salvación hoy, permite que el Espíritu Santo te conduzca a su arrepentimiento sincero y a la convicción de pecado y a confesión. Hay gente que no está segura de su salvación. No está seguro, y si vivimos así, no vamos a tener un mensaje todo débil. Mientras tengamos a Jesucristo viviendo en nuestra vida, el don de la vida eterna es nuestro. Vuelvo a repetir, mientras tengamos a Jesucristo viviendo en nuestra vida, el don de la vida eterna es nuestro. Él es vida y en Él tenemos vida. Es esta seguridad que otorga el poder de nuestro testimonio. Nuestra seguridad no se basa en nuestras buenas obras o nuestra justicia superior. No por obra, lo leímos en Efesios, para que nadie se gloríe. ¿Qué sería eso? Que a los que pudieran hacer obras tendrían ventaja y los que no pueden no tendrían. No es por obras, es fe, para que nadie se gloríe. Se basa solamente en Cristo, que vive nuestra vida. ¿Cómo vive nuestra vida? Por el Espíritu Santo, que produce buenas obras a través de nosotros. Cuando hago estas obras, no soy yo, es el Espíritu Santo que mora en mí, que hace, que hable de su amor. Ese es el poder transformador de nuestro Señor Jesús. Que Él preparó esas buenas obras, que Él preparó de antemano. San Juan 1:12 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas capítulo 2:20. Y acabamos de leer en el libro de San Juan capítulo 1. Sí, pero si leemos San Juan capítulo 14 y el 27, en el libro de San Juan capítulo 14 y el 27, nos dice la palabra del Señor. La paz os dejo y la paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Dijo nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino la primera vez y fue llevado al cielo. Mira el libro de Hechos capítulo 1 y puedes mirar el testimonio de cómo ellos le vieron ir al cielo. Pero así como Él se fue, así va a venir nuevamente por nosotros.
somos llamados hijos de Dios, tendremos vida abundante. Nos dice que vamos a tener paz, pero paz, la paz del cielo, no humana, y que no debemos de tener miedo, y además nos da sabiduría, nos da justificación, nos da redención. El mensaje de Dios es para ustedes, para mí. Dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice San Juan 6:37. Si no tiene otra cosa que suplicar a Dios, que esta promesa de su Señor y Salvador, puede tener la seguridad de que nunca vas a ser rechazado. Si tú vienes a Él, no vas a ser rechazado. Puede hacerle que está dependiendo de una sola promesa, pero podemos apropiarnos de esa única promesa, y Él va a abrir la casa del tesoro de las riquezas que están en Cristo Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la certeza de que nuestro Señor Jesús está preparando un lugar. Es como que Él estuviera dentro de la ciudad y nos anima a entrar ahí. Si alguien te hiciera la pregunta, ¿tienes vida eterna? ¿Sería tu respuesta ambigua, segura? Diría, sí, estoy segura que tengo vida eterna. O algo puede decir, ojalá él lo supiera, o no estoy seguro. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que das? Alguien que dice, sí, yo estoy segura que tengo vida eterna, pero lo dicen de palabras, pero dentro de sí están dudando. O sea, recuerdan que esto, el otro, Satanás le pone memorias pasadas, que ya se arrodilló y pidió perdón por eso, y cree que no tiene vida eterna, no está tan seguro. Ojalá y lo supiera, ojalá y alguien viniera y me lo dijera. Yo te estoy diciendo, si has creído en Cristo Jesús, tienes vida eterna. No dejes que Satanás te robe esa promesa. Y no estoy seguro, dice, Jesús quiere que tenga la certeza de la vida eterna. El apóstol Juan declara, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de San Juan, capítulo 5:11. Y luego agrega esas palabras demasiado claras para ser malentendidas. En Primera de Juan, capítulo 5:11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No puedes dudar de la vida eterna. Y si leemos Romanos capítulo 8, nos da una promesa. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si estás en la carne y quieres obedecer a Dios y quieres hacer las cosas buenas, pero no quieres reconocer a Jesús como tu único Señor, Dios y Salvador, dice que no vas a poder. Tienes que aceptar a Jesús como tu único Señor y Dios y Salvador. Y los que viven según la carne, que dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo,
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por cuánto tiempo? Vida eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Aquellos que han aceptado a Jesús como su único Señor, Dios y Salvador, solamente aquellos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No temas si eres salvo o no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que traducido desde decir cariñosamente, papito, papacito lindo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos significa que a lo mismo que Él es hijo, también yo soy hija. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación. La creación anhela que se manifiesten los hijos de Dios. ¡Wow! Va a ser una grande acontecimiento cuando los hijos de Dios se manifiesten, sean glorificados. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta la creación misma está esclavizada con tanto pecado, contaminación. También ella va a tener libertad, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿cómo esperarlo? ¿Cómo esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, leyendo esto, ¿tiene la certeza de que eres hijo de Dios? ¿Tiene la seguridad de ser hijo de Dios? Si no tiene la seguridad, es tan sencillo, solo acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador. Dice la Escritura que con la boca confesamos para justicia, pero con el corazón también se confiesa para salvación. Debemos aceptar a nuestro Señor Jesús audiblemente. El Señor anhela que todo mundo seamos salvos, que vengamos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos testificar a otros de las esperanzas venideras, y cómo podemos compartir la historia de Jesús si no estamos seguros de su salvación? Para compartir la historia de Jesús con otros, tengo que estar segura de esa salvación, y ojalá que podamos este día nosotros
volver a reconciliarnos con Dios si no estábamos seguros. Y si esta es la primera vez que tú vas a aceptar a Jesús, yo te pido que inclines tu rostro y hagamos una oración y repitas con toda la fe y la certeza y la confianza de que, Señor, su Santo Espíritu está ahí donde tú estás, y vamos a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Vamos a aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Vamos a agradecer al Padre por enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Vamos a aceptar el perdón de nuestros de los pecados que hemos cometido, y vamos a aceptar a nuestro Señor como nuestro único Señor y Dios y Salvador, y vamos a pedirle que de aquí en adelante Él nos dirija y Él guíe nuestras vidas. Y que posiblemente mañana va a ser un día difícil, pero ten la certeza de que su Santo Espíritu va a estar allí. Y que no importa lo que pase, tú vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún la vida te la quitaran, tendrás la certeza de que vas a resucitar y tendrás vida eterna. Y por eso es importante hablar de esto a nuestros seres queridos. ¿Con quién más que deseas estar allá en el cielo? Con todos nuestros seres amados. Por eso ese es el llamado de hoy, a llamar a otras personas, compartir la historia de Jesús con más personas posibles, pero para eso tenemos que estar seguros de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Inclina tu rostro y cree que el Espíritu de Dios está allí, en ese lugar en donde tú te encuentras. Oramos y vamos a repetir con fe esta oración de aceptar a Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, mi Señor, por enviar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que tú enviases a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Reconozco que te necesito, estoy cansado de tanto pecado, tengo cargas que yo no puedo sobrellevar solo. Por eso de aquí en adelante te pido que entres a mi corazón, que mi Señor Jesús entre a mi vida, que lave todos mis pecados con su sangre preciosa. Creo que mi Señor Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y fue al cielo, y que en este momento allá en el cielo está intercediendo por mí. Acepto a mi Señor Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Acepto las promesas de salvación y acepto ese regalo, y le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Y le pido que de aquí en adelante me ayude a ser la persona que quiere que yo sepa, que yo sea, que le pido que escriba su santa ley en mi mente y en mi corazón, y que me ayude a ser obediente en todo momento, a serle fiel en todo momento. Le suplico que me ayude, me dé fuerza para que mi nombre no sea borrado de su libro nunca jamás. Le pido que me ayude a compartir a otras personas testimonio de Jesús para que más personas sean salvas, sobre todo mis familias, amigos, vecinos, todas las personas que me rodean. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque sé que de aquí en adelante soy una persona nueva, renovada, y tú, Señor, me vas a guiar a ser la persona que tú quieres que yo sea, y me resucitarás en el día postrero, y te he de ver venir en gloria, y estaré contigo para siempre. Acepto el regalo de vida eterna. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Si has hecho esta oración, continúa orando y compartiendo a Jesús con otras personas. Gracias, Señor. Amén.